¿Listo? Aunque tu acompañante sea un poco raro, aunque debata todas las tramas, sea cariñoso o duro de pelar, que veáis venir el final y os lo hagáis entender con una mirada, o encuentre filosofía en todo, discutáis sobre el clima, o veas algo que ella no. También puedes intimar, compartir, o levantarte a bailar si hace falta en alguna secuencia. No te asustes, él siempre está pendiente, aunque no lo parezca. Podéis cenar antes o después de la peli, o divertiros como mejor sepáis. Lo importante es que haya vínculo, conexión, y lleguéis al fondo de la historia. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? Hola a todo el mundo, bienvenidos a otro programa más de Peli para dos. No sé qué es esto, me está haciendo Victoria. ¿Qué estoy haciendo? Todo bien, ¿no? Victoria, ¿qué tal? Que me Te ha he pillado. asustado. Me ha asustado, no me esperaba que me fueras a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí. Pues muy bien, a expensas de lo que tengas que contarnos tú sobre todo, porque hoy el tema lo has elegido tú. Vamos a dedicar el programa a JJ Abrams. Y es curioso porque no hace demasiado me mandaste una foto con dos libros que te habías comprado de aquí de este hombre y dije yo, ¿esto a qué viene? Sí, Y bueno, creo que los tienes por ahí, ¿no? los tengo por aquí, los voy a sacar y claro, a ver, es verdad que me llegaron los libros porque los libros, bueno, son un poquito más caros en el sentido de que son así de pasta dura, de estos de los buenos. Entonces, claro, hasta que no me decidí, fue un poco. Y mira, pues vamos a ir sacando cositas. Este es uno de ellos. Son los dos, tienen ya casi, o sea, 7, 8 años perfectamente, pueden ser del 2015, ¿vale? Bueno, de Perdidos a Star Wars, Amigo. J.J. Abrams, un hombre y sus sueños, ¿no? J.J. Abrams sobre todo es conocido bueno, ahora se le dio más bombo desde que empezó a dirigir la de Star Wars, de la tercera, bueno, sí, de la tercera trilogía, que es la séptima, ¿no? Y de las otras ha sido el productor también, pero bueno, que empezó eso y Star Trek, ¿no? Ahí digamos que como tiene un fandom tan grande, ahí se le empezó a dar más fama, ¿no? Pero sobre todo lo conocemos por la serie que para mí cambió el concepto de ver series, que es Lost, ¿no? Perdidos. Supongo que también estaba en un momento muy clave de que se empezaba a mover internet, crearon una página web, bueno, en fin. Obviamente, Los Sopranos o The Wire crearon lo que es la fama de ver series, de seguirlas y de eso, fue cosa de ellos, ¿no? Está claro, pero digamos que innovó con respecto a hacer eventos, ¿no? Como tales, o sea, se le puede llamar así lo que es el concepto de serie. Y claro, yo pensando que, bueno, aquí lo tengo el muchacho con su cámara y sus cosas y su Kylo. Tu eh, gafita. yo pensando, digo, la primera serie que yo vi con mi madre fue Perdidos, que era una serie en la 2 porque la verdad es que la parrilla aquí en España ha sido bastante malévola con sus producciones, lo mismo con Alias, lo mismo con Fringe, bueno, la ponían a las tantas de la mañana. Y claro, yo pensando, ¿no? En mi pasado filmográfico, me encuentro con que la primera serie que vi con mi madre fue Perdido. La primera serie que vi seguida fue Alias, que era, no sé si te acuerdas, cuando los capítulos, bueno, eran piratas, obviamente, cuando los capítulos se te paraban a la mitad, a los 20 minutos, y te tenías que esperar como otros 20 minutos para que, no sé si te acuerdas de esa fase, que lo que hacíamos era conectar y desconectar el internet para que se cargara entera y entonces no te viera. Pues la primera serie que yo vi así fue Alias, es decir, después de Embrujadas, que ya sabéis que yo la seguía por Telecinco, pero la primera serie que digamos que de forma activa, ¿no? Yo me ponía a buscarla y no esperaba ningún horario, sino que me ponía a buscarla y iba detrás de ella, ¿no? Y después, otra de mis series favoritas es Fringe, otra serie que a mí me encantó y me dio mucha pena que quitaran antes de tiempo, no sé si la llegaste a ver, Alcatraz, que me parecía que tenía una premisa también súper guay, que de repente cuando cierran la cárcel aparecen, no sé si 50 presos que desaparecieron de la cárcel tal cual, ¿no? Y entonces, pues, sucesos paranormales, ¿no? Y una de mis series fetiches de todo el mundo y que creo que es la primera, junto con Embrujadas, claro, que he visto como 4 o 5 veces la serie entera es Fringe. Entonces,
si te fijas, todo este ramaje coincide en un punto que me costó verlo, pero lo vi hace unos años, que es este hombre, J.J. Abrams, que no sé, bueno, lo enseñamos por aquí está el tío. Este es uno de los libros clave que yo recomiendo a todo el mundo en caso de que te guste J.J. Abrams y en caso de que no, pero te gusten las historias o te guste escribir sobre ellas. La teoría de la caja, que ahora hablaremos de ella, me parece súper recomendable para cualquier creativo, así en general, sobre todo los relacionados con las historias. Cuéntame tú un poco sobre todas estas cosas que yo he dicho, a ver si tú coincides, No ¿no? sé, de series, yo es que lo he dicho más de una vez, yo es que no soy de series, que eso ahora mismo suena súper raro, pero porque requieren tantísimo tiempo que es Sí. exagerado. Yo recuerdo con Perdidos que sí he visto capítulos y demás, y lo que sí recuerdo sobre todo es llegar al día siguiente, que cuando se emitía al trabajo o lo que sea, y no poder tener una conversación porque estaba todo el mundo hablando de lo mismo, menos yo, que no me enteraba de nada y no estaba siguiendo el rollo, ¿no? Me sentía un poco fuera y tal. Creo bueno, que los, pues sobre todo trajo el tema del evento, pero también porque todo el mundo se podía comunicar, ¿no? En vez de hablar en el patio del colegio, o en la oficina, o en el bar, pues la gente podía hablar también a todas horas porque jugaba mucho con el cliffhanging, ¿no? Con eso de dejarte colgando en vilo, que a saber qué iba a pasar, porque siempre te estaba dando preguntas y preguntas y preguntas, y la gran pregunta o el gran momento, pues siempre ocurría al final, ¿no? Y te quedabas como ojiplático y tenías que enganchar con el siguiente capítulo. Entonces, es un maestro, que también es complicado el tema como una serie como esta, que es lo que ocurrió un poco al personaje, haber quedado un poco en el aire, en el limbo, porque no importaba tanto como lo que había sido el viaje entero, ¿no? Sí, bueno, aquí en el caso de Perdido fue una cuestión primero que le escogió la huelga de guionistas, que eso fue fundamental o sea, para el desarrollo de la serie. Ahí se vio perfectamente cómo la serie cayó en declive. Y después, por otra parte, es que la serie estaba hecha para 4 temporadas y la ABC dijo, igual no, igual hay que, por lo que sea, alargar un poco la cosa. Entonces, claro, también hay que entender que cuando las series están hechas para que se cierre de una forma concreta la historia, y lo hemos visto millones de veces, ¿no? En películas, en series, oye, ya está hasta aquí, guay que me sigas con los personajes porque les tengo mucho cariño, pero es que los estás desvirtuando y estás convirtiendo la historia en otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Y a veces pasa todo el tiempo. Y bueno, a Los le pasó bueno, que intentó así ser un poco, obviamente se barajaron muchas hipótesis para el final y terminaron decantándose por esa, que bueno, hay gente que le gustó, otra gente no, pero claro, era demasiado metraje como para ir cortando atando todos los cabos, ¿no? Bueno, si empezamos por el principio, ¿qué dirías que es JJ? Porque Juan José, ¿no? Que sería en España, pero ¿qué dirías tú que puede ser? Pues un enamorado de Spielberg. No, digo, las siglas JJ, ¿qué Ah, significa? vale, vale. Enamorado de Spielberg ya lo sabemos, ahora entramos. Juan José, yo qué sé. Juan José, No Juan lo sé, José. no lo sé. Bueno, Jeffrey Jacob, que Oh, Jacob también es un personaje muy importante en Perdidos, que ya lo veremos, ¿no? Bueno, este hombre ha llegado a decir de sí mismo que tiene recuerdos de él leyendo en la cuna. Quiero decir, por supuesto, siempre fue el friki de su y no clase, un mortadelo, sino el Ulises, ¿sabes? Es una pasada. seguramente. Sí, sí. Seguramente, porque el único libro tipo novela que escribió, que son 50 euros de libro, también te digo, es un libro claro, obviamente es un concepto de libro súper guay porque está escrito que se llama ese, el viaje de Teseo, que lo pondremos por aquí. Y claro, está escrito, te viene como en una caja, obviamente, y te viene escrito como con anotaciones de que haría el autor, bueno, es un concepto súper guay, pero eso, que son 50 euros de libro y yo estoy pendiente de comprármelo, ya lo he pedido. Pero bueno, siguiendo un poco con un poco la historia de su vida, ¿de dónde vienen las ganas de hacer magia? Le viene de su abuelo, que un día lo llevó a una tienda de magia que yo me imagino como el principio de los Gremlins, de estas tiendas subterráneas, que no sé qué, una trastienda, que no sé cuánto, pero no, por lo visto era un edificio súper grande, que de hecho hay una charla, la charla que dio en el TED, que la vamos a poner el enlace cuando subamos el programa. Pero claro,
Es un poquito, para él fue un poquito más fácil dedicarse al cine, teniendo en cuenta que sus padres, Gerard y Carol Abrams, eran productores de renombre en Estados Unidos. Entonces, pues claro, quieras que no, la cosa pues se le puso un poquito más fácil, ¿no? Él lo llevaba a las productoras, a las majors, no iba con el de la mano. Entonces, pues quieras que no. Si nos vamos a sus referencias, pues una ya la has dicho, Spielberg. Otra fue Carpenter, que además tiene una anécdota con Carpenter que está muy guay, ahora nos metemos en ella. Y Don Doller, yo no sabía quién era, pero este hombre ha hecho cosas como de Alien Factor y por lo visto era así un poquillo chustero, pero llevaba como una magazine y tal, y se intercambiaba con, no sé si te suena, Don Doller. No, no sé. A mí de los tres el que obviamente no me suena. Bueno, la anécdota con Carpenter fue que su padre lo llevó a un visionado, un preestreno, ¿no? Digamos, ¿no? De esto que llevas a gente del sector para ver qué opinan, de 1997, Rescate en Nueva York, claro. Pues se ve que el padre le hizo una aportación a Carpenter y él, minucia donde las haya, con 10, 15 años, le dijo, oye, pues a mí yo creo que no se entendía que se ha muerto. Y cuál fue su sorpresa, que cuando fue al cine a ver la peli, los dos apuntes estaban solventados, ¿no? Entonces eso a él le dio como cosa de decir, oye, un buen cineasta, para su gusto, un buen creativo, es alguien que escucha las críticas, ¿no? De hecho, era un tío bastante insistente, y el de los efectos especiales, que se llama Dick Smith, del Exorcista, le envió a su casa una prótesis de la lengua a utilizar en el rodaje del Exorcista. O sea, que tuvo que ser un poquito plata este señor, ¿no? Bueno, el caso es que, tenemos muchas series que a él lo definen como es. El tipo de persona que se ha convertido. Una de ellas es El hombre de los 6 millones de dólares, que iba sobre, bueno, basada en una novela la novela se llama Cyborg, pero bueno, sobre todo lo que le interesa son las organizaciones secretas. Bueno, Alias, Misión Imposible, o sea, ahí vemos. Pero otro de sus referentes clásicos es Dimensión Desconocida, que igual te suena, de Rod Serling. Que bueno, es referencia de todos los que les gusta un poquito la ciencia ficción, ¿no? De hecho, dejo aquí como apunte, su capítulo favorito fue el Walking Distance, porque dice que, aparte de la ciencia ficción, lo que hacía Serling era fijarse mucho en lo emocional, en las personas, en desarrollar a los personajes y no solo que les pasen cosas, ¿no? Y de hecho compró los derechos del último guión de Serling, que nunca lo llegó a producir, así que igual lo vemos. Incluso le hizo un homenaje en la serie de Felicity, que es la primera que es de JJ Brown. Pero bueno, si te digo que, por ejemplo, Spielberg lo llamó a él y a Matt Reeves, que igual también nos suena, que es co-creador de Felicity, que es el de Déjame entrar, el del Planeta de los Simios, que ya hemos hablado de él, el de Batman, ¿no? La nueva de Batman, que hablamos justamente en la del Planeta de los Simios. Y pues se ve que estaban presentándose a un concurso, a un festival de concurso, que de hecho esto, en la película de Super 8 de JJ Brown, hacen mención. Son unos chavales que están grabando un corto. Ahí está, yo sabía que iba a estar por ahí. Y claro, hacen mención precisamente a esto, y se ve que cuando proyectaron la peli, justo después Spielberg los llamó y le dijo, oye, pues quiero contar con vosotros. Y lo estuvo por allí como retocando fotogramas que él tenía, negativos que él tenía por allí, y le daba como $300 por el trabajo. O sea, quiero decir, que igual para él fue un poquito más fácil empezar que para alguien de Almendralejo, ¿no? Por decir así, cositas, ¿no? Bueno, una de las primeras pelis que escribió fue la de Millonario al Instante, en 1988, Taking Care of Business, pero bueno, Millonario al Instante. Bueno, es un título muy propio de las comedias de la época. Por cierto, Felicity sí que vi bastantes capítulos, que la llamaba siempre... Sí, la llamaba siempre Tristicity, porque estaba la chiquilla siempre amargadísima. Claro, esto es como las bromas que va a haber con el gato de Rodinger, ¿no? Cuando lleguemos cuando lleguemos a la parte de la caja. Bueno, otro de eso, a propósito de Henry, con Harrison Ford, ¿vale? Eternamente joven, que en ese momento se convirtió, es que cuidado, aquí los datos, ¿no? Que yo siempre digo, no, fue el primero que no sé qué, el primer
mejor guión pagado bueno, se convirtió en el mejor guión pagado, que el récord lo había tenido el del último Boy Scout, y le pagaron, me parece, como 2 millones o algo así. ¿Sabes? Que Ostras, el siguiente que superó fue el de Instinto Básico, ¿no? sí, sí, en la época de Instinto Básico empezaron a ir hacia arriba por la época de los thrillers y tal, pero hasta Quedó muerta. no era- Es su cuarto no, guión, ¿sabes? Y además con guiones, ¿no? Con más gente. Dos chiflados en remojo. Es que yo los títulos de verdad que no los entiendo. Cuánto que lo intento del 97. ¿Vale? Y vino a rescatar un poco las historias de varios guionistas que habían desarrollado ya la historia en Armagedón, que esto me gusta mucho porque tenían como un asesor de la NASA, no sé qué, y le dijo, mira, esto es imposible lo que me estáis escribiendo aquí. Y entonces él fue y le dijo al Braheimer, a Jerry Bruckheimer, ¿no? Le dijo, oye, ¿qué tal? Que esto no... Dice, escucha, la gente que va a ver esta película, ¿que va a aprender física o va a entretenerse? Porque a mí no me toca los cómics, ¿sabes? Entonces, claro, ahí dijo él, dice, mira, Sabemos quién ganó la batalla. lo que escribimos no tenía ningún sentido, pero nos divertimos Muy muchísimo, ¿no? O sea, que al muy final divertido. Sí, sí. es lo que importa. Y una de mis pelis también que me impresionó muchísimo, claro, supongo que por las referencias que tiene a Duel, es Nunca juegues con extraños, ¿no? Que fue una peli que escribió este muchacho precisamente sobre gastar una broma a una persona equivocada. Pues sí, la verdad es que no sale bien, por lo que sea, ¿no? Forma la productora que todos conocemos, Bad Robot, que además tiene como las voces de sus hijos. Y con la primera peli que produce es Monstruoso, de Matt Reeves, precisamente, ¿no? Que se le ocurrió la idea precisamente pues promocionando Misión Imposible en Japón, que encontró una tienda de juguetes donde había un Godzilla, ¿no? Y se le ocurrió. Entonces, claro, después Bad Robot, bueno, ha producido otras pelis como Morning Glory o Infinitely Polar Bear, que me parece que no se tradujo en España, igual aquí sí lo hubiera preferido, ¿no? Pero bueno, también ha tenido muchísimos fracasos, que parece que todo han sido alegrías, pero ¿qué hacemos con Brian? No conocía. 6 grados, Undercovers, Alcatraz, Almost Human, Revolution o Believe, ¿vale? Son algunas de los fracasos que tuvo, ¿no? Pero bueno, si nos vamos un poquito a cuando estaba rodando Alias, que es su primera serie ahí fuerte, cuando la estaba rodando, le presenta a alguien de la ABC un proyecto llamado primero The Circle, el Círculo, y después Nowhere. Finalmente se terminó llamando Lost, ¿vale? Y en 6 meses pues habían hecho el capítulo escrito junto a Damon Lindelof, que es el de Juego de Tronos y demás, y Jeffrey Lieber. Está guay porque el logline que le llegó a Abrams fue: un avión se estrella en el océano y un grupo de supervivientes logra llegar a una isla desierta, ¿no? Obviamente iba sobre supervivencia, era una especie de náufragos, tal, ¿no? Esta es la idea presentada por Jeffrey Lieber, pero claro, ¿qué pasa? Claro, a Lieber le dijeron que no, le rechazaron esto porque puso como una pelea que había con tiburones y no sé qué, y le dijeron que era demasiado fantasioso. Pero, bueno, pues por lo que sea, claro, la cosa es que tanto Abraham como Lindelof lo vendieron como capítulos autoconclusivos y que hasta donde ellos habían planteado no había elementos de ciencia ficción. Bueno, Mintieron como bellacos. claro, estaba Con claro, los ¿no? ojos polares. Sí, O sea, que es un rey del marketing a estas alturas, yo creo que no tenemos ninguna duda. De hecho, dijo que no a Spielberg porque estaba en este proceso. O sea, tenía tan avanzado ya el capítulo piloto de Lost que Spielberg lo llamó por la Guerra de los Mundos, para que le escribiera la Guerra de los Mundos con Tom Cruise. Y él dijo que, mira, sintiéndolo mucho, Spielberg, Steven, te tengo que rechazar porque estoy con esto y si no, nos acabamos. Bueno, pues tal es la cosa que le pasó a Tom Cruise, porque Tom Cruise no sabía por qué Spielberg estaba tan obcecado, ¿no? Con que fuera él quien se lo escribiera. Y entonces le pasaron un par de capítulos de Alias a Tom Cruise y Tom Cruise dijo, mira, la tercera de Misión Imposible me la haces tú, ¿no? No, pero mira, Es buenísimo la de Misión Imposible. Que yo estoy con cosas, o sea, yo estoy aquí liado. Y le dijo Tom, que el productor soy yo, se espera
el tiempo que haga falta y, como tú bien dices, acertadísimamente, porque parecía que Misión Imposible estaba de capa caída y este vino a inyectarle un poquito de emoción al final, porque lo que hace es centrarse en el personaje principal, que parecía que no lo habíamos visto. Es que lo esperó 2 años, ¿eh? Muy fuerte. Y le dijo, "Shh", y el guión lo escribo yo, no sé si este pequeño detalle, pero que tú lo sepas, ¿no? Y además es como guay que se cierre el círculo, porque Alias de alguna forma surgió de la serie que había de Misión Imposible de los años 60, ¿no? Que fue una de sus referencias, y Misión Imposible en realidad pues se nutre, ¿no? De Alias, ¿no? De todas versiones actualizadas, pero súper guay. Bueno, voy a entrar ya en el quiz de la cuestión. ¿Te parece buena hora? Vamos Bueno, a vamos ello. rápido a su secreto para crear las ficciones, que son, alude, ¿no? A un título que él dice, la teoría de la caja, y eso lo dice porque dice que después de muchos años haciendo cosas se dio cuenta de que todo estaba relacionado con cajas, ¿no? Y bueno, pues yo lo llamaría una persona gato, ¿no? De esto que le compras algo carísimo a tu gato, súper innovador, y el gato obviamente lo ignora y él se va a la caja, ¿no? Pues un poco JJ Abraham. Y entonces, bueno, pues esto, contando un poco del abuelo, de Jacob Kelvin, pues fue el que le llevó a esta tienda, le compró esta caja, y este, en vez de decir, guau, ¿qué tendrá la caja? Nunca jamás la abrió, ya tiene muchos pelos, muchos vellos en las axilas, y sigue sin abrir la caja, porque dice que una caja cerrada tiene mucha más potencia, ¿no? Que una caja abierta que sabes que hay dentro. ¿Quieres hacer alguna broma con el gato? No, el gato de JJ Branca, que tiene que oler la caja. No, que la caja tiene una interrogación además que invita a abrirla, de hecho. Ponemos Pero fotos, también ponemos fotos. invita a imaginar qué habrá dentro, ¿no? Entonces, pues por ahí un poco van los tiros de lo que ha sido su carrera realmente. Claro, y es que su abuelo yo creo que es el que la ha inspirado realmente, ¿no? Porque de hecho hay mil ejemplos. En Star Wars, Rey, el primer encuentro que tiene con BB-8, pues habla de un lugar llamado Kelvin Ridge, que es Kelvin el nombre del abuelo. En Star 3 también mete que la nave es USS Kelvin. La gasolinera del pueblo de Super 8 se llama Kelvin, o sea que este la ha calado, ¿no? Por lo que sea, la ha calado. Y bueno, lo de la caja cerrada es porque el misterio, él lo define como un pegamento que hace que te quedes, cuidado, pegado a la pantalla. El misterio. Y él insiste en el que el misterio es más importante que el conocimiento. Entiendo que en las ficciones, ¿no? Las ficciones, o sea, sus ficciones son cajas que son opacas, es decir, indescifrables. ¿Vale? Porque, claro, la pregunta no te lleva a una respuesta, sino, como estábamos diciendo antes, a más preguntas. Siempre va a haber un misterio por resolver. La sensación de que todos los misterios están relacionados y uno sin el otro no tiene sentido, pero no recibir las preguntas de forma aislada, porque si no, el efecto que tiene ese mecanismo pues se perdería, ¿no? Lo dicen como una especie de metáfora, que es como una pirámide, entendida como una caja opaca. Dentro hay un laberinto que el espectador tiene que recorrer, ¿no? En cada una de las ficciones. Las preguntas, digamos, que son las antorchas del pasillo, pero claro, te ilumina solo la que vas encendiendo, ¿no? Vas encendiendo las antorchas, pero cada antorcha, pues solo te ilumina una pequeña parte, o sea, lo que se te desvela es muy pequeño. Se introducen conceptos como el cliffhanger que estabas diciendo antes, y bueno, explica así brevemente qué es el cliffhanger para el que no entienda anglicanismo. Sí, es una historia bueno, que termina con un continuará que te deja absolutamente expectante, te deja en lo más alto. Entonces, no te relajas cuando termina una historia y dices qué bonito, no, no, estás deseando ver qué ocurre después. Y esa ansiedad es con la que juega ese tipo de historias, estás deseando siempre continuar. Y son también cuando tienes a lo mejor, te compras tu pack de DVD en la época de Perdidos, pues posiblemente fueron de los primeros atracones que la gente se dio Claro, con series, ¿no? Porque era imposible parar. O sea, siempre tenías que enganchar ese final increíble con lo que vendría después. claro, termina en una situación límite. Esto en Alias es constantemente así, ¿no? Hay una serie de los 60 que también es otra referencia suya, que se llama El Fugitivo, y se ve que terminaba como siempre así, ¿no? Con situaciones al límite, y eso fue lo que a él, entre los recursos que él utiliza, es la retrospección, ¿vale? Que es empezar por el final, llegar al inicio, o sea, al inicio, y, o sea, llegas al inicio que se te ha mostrado al final
Claro, es que no quiero que quede lioso. Y bueno, al final, pues los últimos, por ejemplo, que llegan a la isla son los protagonistas, pero vamos a terminar con los primeros que llegaron a la isla, ¿no? Pues eso, empiezas la historia, digamos, por el final, sin tú saber que estás empezando por el final, ¿no? Otro de los efectos, el efecto Rashomon, ¿cuál es? Villa. Menos mal que me sé las lecciones, porque aquí, Y te pregunto imagínate, porque digo, sé que la ¿quién? sabes. ¿Quién? Nada, es que cada personaje te va a contar la historia con su punto de vista y puede ser, pues, incluso diametralmente opuesto. La verdad depende de a quién escuches y que, bueno, y posiblemente está oculta entre todas las definiciones de lo que ha ocurrido por parte de cada uno de los personajes, ¿no? A quien se le pregunta. Efectivamente. El flashback, por ejemplo, es otra de las cosas que introduce. Y el flash sideways, que es un flashback o un flash forward a una situación que en realidad no sucede. O sea, es hipotética y esto también empezó a introducirlo él. ¿Qué es lo que hace Abraham? Abraham lo que hace es presentarte la última capa, ¿vale? La superficie, un terreno donde el espectador se siente cómodo. Eso en el inicio. Y después lo que va haciendo es aportarte nuevas piezas. La trama va avanzando, pero va desestabilizando a medida que va avanzando al espectador, porque creía que iba sabiendo cosas y en realidad que lo que te va haciendo es, no, que esto no era así, no, que esto no era así, ¿no? Por ejemplo, ya hemos dicho que era fan de Sherling, ¿no? De la dimensión desconocida. Pues la dimensión desconocida invitaba al espectador a cruzar una puerta hacia el otro lado. Vale, pues es lo mismo que hace Abrahams cuando te invita a abrir la caja, ¿no? Este es el concepto que él tomó de Sherling. En Lost, por ejemplo, en Perdido, hay una isla que resulta que no es del todo convencional y una de las cajas que se presentan aquí es la propia escotilla. No sé si os acordáis un poco de a dónde te lleva, ¿no? Esa escotilla que Locke se vuelve loquísimo hasta que la abre. En Alia se descubre que ella, o sea, el personaje había sido engañado, estaba engañada y que no trabaja para quien cree, ¿no? Entonces un mundo que era cómodo para ella y de repente todo se desestabiliza. En Fringe, que por ejemplo una de las cajas es el tanque que le lleva al otro lado, no sé si os acordáis, y aparte de los mundos paralelos, que ya sabemos que iría más adelante, comienza con la muerte del amante de ella, ¿no? Que se descubre que no es quien ella creía, ¿no? Pues al final es muchas veces parte como de una traición y te crea como una realidad alternativa para sacar el pez del agua, ¿no? Que este es un concepto en guión que es muy habitual, sacar el pez del agua del sitio o la situación donde se siente cómodo. Entonces estamos acostumbrados a observar el mundo como algo coherente y de repente él te desestabiliza ese mundo que crees conocer y te ofrece una realidad alternativa igual de válida, pero que tú no tenías en mente, ¿no? Porque él considera que el espectador se tiene que involucrar, ¿no? Que la clave es pues, crear historias para los personajes que conecten con la audiencia para que luego pues sea importante y nos pueda interesar lo que les está ocurriendo. Entonces, ahí es donde se involucra el espectador. Y bueno, Un segundito con respecto a lo del efecto Rasmund, podríamos decirle a todo el mundo bueno, que puede ver la peli original de Kurosawa con el mismo nombre, ¿vale? Pero si nos gusta el cine en blanco y negro, es verdad que antiguo. son 3 horitas, o 3 y algo. Sí, pero que bueno, ahí tienen la película de Ridley Scott, que era El último duelo, me parece que se llamaba. ¿Duelo final puede ser? El último duelo, puede ser. Es que ahora mismo. Sí, de hace poquito, que se la pegó en taquilla, pero es una película súper interesante que está directamente basada en ese tipo de efectos, donde 3 personajes dan su visión de la historia y conforme vas avanzando te vas dando cuenta de que la verdad está enmarañada entre las 3 versiones, ¿no? Y me parece que es muy, muy interesante. Yo recomiendo a los amantes del Círculo Polar que te cuenta la historia desde los puntos de vista de ellos y vamos al cine patrio, que ya sabes que yo... Es una de mis pelis fetiche. Es increíble. Bueno, que da igual los lastres que arrastren los personajes que se va a encontrar la forma de dejarlos atrás, porque al final lo que hace es como una persona convencional se enfrenta a una situación excepcional, ¿no? Porque la gente que él quiere poner son gente corriente. Y después, una de las cosas que me gusta, o sea,
entendido como tabula rasa, ¿no? Es una excusa al final, la caja opaca es una excusa al final para volver a empezar desde cero, ¿no? Por eso lo de las situaciones, reescribir, digamos, la historia, ¿no? Da igual lo que hayas hecho hasta entonces, que hay oportunidades, ¿no? Y a mí una de las cosas que me gusta es que él es muy fan, obviamente, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? De hecho, está un poco, pues eso, obsesionado con eso de una mujer encarnando de alguna forma esa Alicia que se autodescubre. Felicity, o Tristicity, como dirías tú. Sydney, ¿no? La de Alias, Olivia Dunham, que es la de Fringe, o Kate, en este caso la de Lost, porque no sé si lo sabéis, pero él quería que Jack muriera en el primer capítulo. Lo que pasa es que dijeron los americanos, a ver, El Salvador, bueno, americano, no sé cuánto, no puede morir en el primer capítulo, pero en principio sí, ¿no? Y el espejo, pues digamos que es la entrada a otro mundo. Y otra de las cosas, y ya acabo aquí, es el 11S. El 11S a JJ Brown lo trastocó, ¿vale? De hecho, Alias se estrenó unos días más tarde del suceso y le preocupaba que al final esto tuviera alguna repercusión, ¿no? Con respecto al ser y con respecto a la gente que lo iba a ver, pero no dejaba de ser una persona que estaba protegiendo a su país, ¿no? O sea, era espía precisamente por proteger a su país. Con respecto a Los, iba al final de un accidente que, ¿por qué no? Pudo ser un acto terrorista, de Person of Interest, que está escrita por Jonathan Nolan, el hermano de Christopher, por parte de una máquina que a partir del 11S lo que hace es anticiparse un poco de Minority Report, anticiparse a crímenes. Y que también es muy recomendable por si no lo habéis visto, que mola un montón. Fringe, por ejemplo, pues eso, en el mundo paralelo conserva las torres, que también es súper impactante verlo. Cloverfield representa precisamente a ese posible ataque del terrorismo, ¿no? En este caso representado por este monstruo. Y en Super 8, el propio monstruo representa pues el miedo de la gente a un acto terrorista, un poco lo que nos recuerda que Godzilla era ese miedo, ¿no? A los ataques nucleares y demás, ¿no? Y bueno, pues eso. Estoy por mandarle mi novela, porque la protagonista se llama Alice, todos pasan por ese espejo hacia el otro lado y en ese otro lado están las Torres Gemelas en un Nueva York ficticio, que aparecen en la primera página prácticamente. No la tienes traducida, tío. Plantéatelo. Lo he pensado a veces. Lo he pensado a veces. Pues, he echado cuenta si sale carillo, porque sería por mi parte, no por la parte de la editorial, Ya. porque claro, pero bueno. Que nada, me gustaría decir que sus versiones de Star Trek son increíbles, que revitalizaron la franquicia y le hacía muchísima falta. No tanto así, evidentemente, lo que ocurrió con Star Wars, más que nada porque fue con demasiado respeto y casi calcó la primera película del 77 y ahí como que no iba a revolucionar como con Star Trek, porque con Star Trek se cargó todo lo que había para volver a empezar, respetando a la vez lo clásico, y eso me pareció absolutamente brillante. Y una última cosita también de la charla TED que dice que, bueno, que de Tiburón la gente recuerda pues los tirones que le pegan a la bañista en el agua, el tiburón por abajo hasta que la hunde, o cuando aparece el tiburón y ataca a los protagonistas, pero no se acuerda de lo realmente importante, que es, por ejemplo, el protagonista en su casa, en la cena, preocupado por lo que está ocurriendo, por las muertes que está causando el tiburón, y no se da cuenta de que, bueno, que al lado está su hijo imitando sus gestos, ¿no? Ese pequeño momento en el que el niño imita los gestos del padre y el padre al final se da cuenta y aparece esa ternura, ¿no? Y le dice el padre al niño, dame un beso, y le dice el niño, ¿por qué? Dice, porque lo necesito, ¿no? Esas son las cosas importantes de Tiburón, ¿no? Y dicen en esa charla TED que cuando intentan replicar el éxito de cuando realmente lo importante son los personajes. Y habíamos dicho muy parecido cuando se achacó, cuando aparecen esos blockbusters que nacen con el Tiburón de Spielberg, con la guerra. Y es que intentan replicar ese éxito y dijimos en aquel programa la forma, pero se olvidaban de intentar replicar el corazón. Copias vacías y era un cine que se parecía, pero solo en la cáscara. Pues eso es lo que va muy en línea con Abraham, estamos entonces, ¿sabes? Eso es lo que intenta Abraham todo el tiempo y es lo que ha copiado él, según él, de Carpenter, de Spielberg o de Rod Serling, ¿no? Que yo por eso estoy muy de acuerdo con eso, porque creo que proyectan mucho
lo que les pasa a los personajes. Y bueno, pues habrá quien se quede con el monstruo, ¿no? Que viene en Super 8, y habrá quien se quede con, hostia, pues este padre, ¿no? Que intenta darle a su hijo pese a la muerte de su madre y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, pues eso a mí lo que me apasiona de Abraham, y me encanta cómo lo plasma y me parece que es buena cabecita. Y con esto terminamos este programa, que igual se nos ha ido un Vamos poco de tiempo, por lo que al sea. borde porque creo que son 35 minutos o así y quedan 10 segundos. Vean Efectivamente. muchos cines, vean muchas series y también escuchan música como la camiseta que lleva Victoria de Pink Floyd de La Cara Oculta de la Luna. Es que él ¿Vale? también hace sus bandas sonoras, que su abuelo le regaló un sintetizador, pero bueno, no nos daba tiempo de hablar de todo.